¿Y si te dijera que no todos los niños que ves jugando en tu cuarto son reales? ¿Y si te contara que algunos de ellos están tratando de advertirte sobre algo mucho peor que está por venir? Mi nombre es María Elena García, tengo 31 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. La historia que voy a contar sucedió cuando tenía 7 años, en 2001, en la casa donde crecí en la colonia americana. Una casa sencilla, de clase media, donde mi familia vivía una vida normal hasta que la niña comenzó a aparecer. Ella tenía el cabello castaño corto, siempre usaba el mismo vestidito azul con flores amarillas y no pasaba de los 5 años de edad. La primera vez que la vi, pensé que era una amiguita nueva del vecindario que había entrado a mi cuarto para jugar. «Hola», le dije, sentada en el suelo con mis muñecas. «¿Cómo te llamas?». Ella me miró con esos ojos grandes y oscuros, pero no respondió. Solo sonrió y comenzó a jugar con una pelota invisible, rebotándola contra la pared una y otra vez. El sonido era tan real que desperté a mi mamá. «Mija, ¿qué haces despierta a las 2 de la mañana?», me preguntó mi madre Carmen desde la puerta. «Estoy jugando con la niña», respondí señalando hacia donde ella estaba. Mi mamá encendió la luz y, por supuesto, no había nadie más en el cuarto. «María Elena, no hay ninguna niña aquí, ya vete a dormir». Pero yo sabía lo que había visto. La niña estaba ahí, tan real como mi propia madre, y algo en su sonrisa me decía que esto apenas comenzaba. Durante las siguientes semanas, ella aparecía todas las noches, siempre a las 2 de la mañana, siempre con el mismo vestido, siempre jugando en silencio. Nunca hablaba, nunca hacía ruido, excepto por ese rebote constante de la pelota que solo yo parecía escuchar. Mi papá, Roberto, un hombre muy católico y trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, comenzó a preocuparse cuando notó las ojeras bajo mis ojos. «La chamaca no está durmiendo bien, Carmen. Tal vez deberíamos llevarla con el doctor Hernández». «Es solo su imaginación, Roberto. Ya sabes cómo son los niños a esa edad», respondía mi mamá, aunque yo notaba que ella también comenzaba a verme con preocupación. La verdad es que yo no tenía miedo de la niña. Al principio me gustaba tener compañía durante las noches. Mi cuarto era grande y solitario, con una ventana que daba al patio trasero, donde mi abuela Consuelo tenía su jardín de nopales y bugambilias. La casa había pertenecido a mi bisabuela y tenía esa sensación de antigüedad que solo las casas viejas de Guadalajara pueden tener. Los muros eran gruesos, de adobe, y siempre se mantenían frescos incluso en los días más calurosos del verano tapatío. Mi cuarto estaba en la planta alta, justo arriba de la sala principal, y desde mi ventana podía ver toda la colonia americana extendiéndose hacia el horizonte, con sus casas coloridas y sus árboles de jacaranda que florecían cada primavera. Pero todo cambió la noche del 15 de septiembre de 2001. Recuerdo la fecha exacta porque era el día de la independencia y habíamos cenado pozole en casa de mi tía Lupita. Regresamos tarde, cerca de las 11 de la noche, y yo me fui directo a la cama, esperando que la niña llegara como siempre. Pero esa noche fue diferente. Cuando apareció no estaba jugando, estaba parada junto a mi cama, mirándome fijamente, y por primera vez pude ver que su vestido estaba manchado de algo oscuro. Sus ojos ya no parecían amistosos. Había algo en ellos que me recordaba a los ojos de los perros callejeros que mi abuela alimentaba, una mezcla de tristeza y desesperación que me llenó de terror. Y entonces, con una voz que sonaba como el eco de un pozo profundo, me habló: «María Elena, tienes que ayudarme». Mi corazón se detuvo. Durante meses había deseado que me hablara, pero ahora que lo hacía, cada fibra de mi ser me gritaba que corriera. Su voz no era como la de una niña normal. Era áspera, como si hubiera estado gritando por mucho tiempo, y tenía un eco extraño, como si viniera de muy lejos. «¿Ayudarte con qué?», susurré, temblando bajo las cobijas que mi abuela Consuelo me había tejido con lana de colores. «Él viene por ti también», dijo, y señaló hacia la ventana. «Como vino por mí». Seguí su dedo tembloroso y vi una sombra moviéndose en el jardín. Una sombra que no debería estar ahí, porque el patio estaba cerrado con un muro alto de ladrillo, y mi papá siempre revisaba que las puertas estuvieran bien cerradas antes de dormir. La sombra era alta, más alta que cualquier persona normal, y se movía de una manera extraña, como si flotara en lugar de caminar. «¿Quién es él?», pregunté, pero cuando volteé a verla, la niña había desaparecido. Esa fue la primera noche que no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, observando la ventana, esperando que esa sombra regresara, y en algún momento, entre el miedo y el cansancio, entendí que mi vida
había cambiado para siempre. La niña del vestido azul ya no era solo una compañía nocturna, era una advertencia. Al día siguiente, durante el desayuno, traté de contarles a mis padres lo que había pasado. Mi mamá estaba preparando huevos rancheros en la cocina y el aroma del chile y la cebolla llenaba toda la casa. Mi papá leía el periódico El Informador, como hacía todas las mañanas antes de irse al trabajo. Papá, mamá, la niña me habló anoche, dije, tratando de sonar lo más calmada posible. Mi padre bajó el periódico y me miró por encima de sus anteojas. ¿Qué niña, mija? La del vestido azul. Me dijo que alguien viene por mí. Mi mamá se volteó desde la estufa, con la espátula aún en la mano. María Elena, ya te hemos dicho que no hay ninguna niña. Es tu imaginación. Pero yo la vi. Le vi las manchas en el vestido y todo. Mis padres se miraron entre ellos con esa mirada que los adultos tienen cuando piensan que un niño está inventando cosas. Mi papá suspiró y se acercó a mí, poniéndome la mano en el hombro. Mira, chamaca, a tu edad es normal tener amigos imaginarios, pero ya estás muy grande para estas cosas. Si sigues con esta historia de la niña, vamos a tener que llevarte con el doctor. No era la primera vez que me amenazaban con el doctor. En mi familia, ir al psicólogo era casi tan malo como ir a la cárcel. Era señal de que algo estaba muy mal contigo, de que eras loquita, como decía mi tía Esperanza de su prima, que había terminado en el manicomio de San Juan de Dios. Pero yo sabía lo que había visto y sabía que la niña regresaría. Esa noche me preparé. Dejé una lámpara encendida y me acosté con los ojos bien abiertos, esperando. A las 2 de la mañana exactas, como siempre, ella apareció. Pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras con ella, sombras borrosas que se movían por mi cuarto como si buscaran algo. No podía distinguir sus formas claramente, pero sentía su presencia fría y húmeda, como si hubieran salido de un pantano. ¿Qué quieren?, susurré. La niña se acercó más a mi cama. Pude ver que las manchas en su vestido eran de sangre seca y que tenía pequeñas heridas en sus brazos y piernas, como si hubiera estado corriendo entre espinas. Él nos tiene, me dijo con esa voz horrible. Y ahora te quiere a ti. ¿Quién es él? El hombre que vive bajo la tierra, el que toma niñas y las hace desaparecer. Sentí que la habitación se volvía más fría. Las sombras comenzaron a acercarse a mi cama y pude escuchar susurros en un idioma que no entendía. Era como si estuvieran planeando algo, como si me estuvieran estudiando. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, porque era obvio que eso era lo que ella quería. Tienes que encontrar dónde nos enterró, tienes que decirle a alguien. ¿Dónde están? Pero antes de que pudiera responder, escuché los pasos de mi papá en el pasillo. Las sombras desaparecieron inmediatamente y la niña me miró con urgencia. En el terreno baldío, susurró rápidamente. Detrás de la escuela, busca el árbol de mango con la X tallada. Y desapareció justo cuando mi papá abrió la puerta. ¿Estás bien, mija? Te escuché hablando. Sí, papá. Solo estaba rezando. Él sonrió y se acercó a darme un beso en la frente. Muy bien, los rezos te van a ayudar a dormir mejor. Si tan solo hubiera sabido que los rezos ya no podían protegerme de lo que se avecinaba. Si has sentido alguna vez que alguien te observa mientras duermes, comenta. Ella también me habló. Dale like si quieres saber qué encontré en ese terreno baldío y suscríbete porque esta historia apenas comienza y lo que descubrí cambió no solo mi vida, sino la de toda mi familia para siempre. Después de esa conversación con la niña, mi vida se convirtió en un infierno silencioso que ningún adulto podía entender. Ella comenzó a aparecer no solo por las noches, sino también durante el día, en los momentos más inesperados. La veía en el espejo del baño cuando me cepillaba los dientes antes de ir a la escuela, sentada en la mesa de la cocina cuando desayunaba mis molletes con frijoles, parada en el jardín cuando jugaba con mis primas los domingos después de misa. Y siempre repetía lo mismo con esa voz que me helaba la sangre. Él viene por ti también. Mis padres notaron el cambio inmediatamente. Dejé de comer mis platillos favoritos. Dejé de jugar con mis muñecas de la Virgen de Guadalupe que mi madrina me había regalado. Dejé de ser la niña alegre y platicadora que había sido toda mi vida. En la escuela primaria Benito Juárez, la maestra Rosario Vázquez llamó a mi mamá porque me quedaba dormida en clase y no prestaba atención a las lecciones de matemáticas y español. María Elena está muy distraída últimamente, le dijo a mi madre durante una junta de padres en el aula que olía a gis y libros viejos. Dibuja cosas muy extrañas en lugar de hacer sus ejercicios y habla sola durante el recreo. Los otros niños ya no quieren jugar con ella porque dice que ve personas que no están ahí. Era cierto. No podía evitar dibujar a la niña del vestido azul una y otra vez, en mis cuadernos de rayas,
en las hojas de los exámenes de ciencias naturales, en cualquier superficie donde pudiera plasmar esa imagen que se había grabado a fuego en mi mente. Dibujaba su vestido manchado, sus ojos tristes y enormes, sus manitas señalando siempre hacia algo que yo no podía ver claramente en mis dibujos, pero que sabía que era importante. «Mija, ¿quién es esta niña que siempre dibujas?», me preguntó mi mamá una tarde, mientras yo hacía la tarea en la mesa del comedor. Había tomado uno de mis cuadernos y observaba los dibujos con preocupación. «¿Es alguna amiga de la escuela? Es la niña que viene a verme», respondí sin levantar la vista de mi libro de Historia de México. «La que me dice que el señor malo viene por mí». Mi mamá se sentó a mi lado y me tomó de las manos. Sus ojos cafés, iguales a los míos, estaban llenos de preocupación. «María Elena, escúchame bien. No hay ningún señor malo que venga por ti. Estás a salvo aquí con nosotros. Tu papá y yo nunca dejaríamos que te pasara algo». Pero yo sabía que ella estaba equivocada. Los adultos no podían ver lo que yo veía. No podían escuchar los susurros que llegaban por las noches. No podían sentir esa presencia fría que me despertaba a las 2 de la madrugada exactas. No podían ver las sombras que se movían por los rincones de mi cuarto como si estuvieran buscando el momento perfecto para llevarme con ellas. Mi comportamiento empeoró cuando decidí buscar el terreno baldío que la niña había mencionado. La escuela Benito Juárez estaba a solo 3 cuadras de mi casa, y detrás de ella había un lote vacío lleno de hierbas altas y basura que la gente tiraba cuando nadie veía. Mis padres me habían prohibido terminantemente jugar ahí porque decían que era peligroso, que había vidrios rotos y animales muertos. Pero yo tenía que encontrar el árbol de mango con la X tallada. Una tarde, después de clases, en lugar de caminar directo a casa como mi mamá me había enseñado, me desvié hacia el terreno baldío. Era marzo de 2002 y el clima ya comenzaba a calentar. Los mangos estaban empezando a dar fruto y pude ver varios árboles esparcidos por el lote abandonado. El lugar olía extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo dulce y descompuesto que me hizo sentir náuseas. Había montones de hojas secas, botellas de cerveza rotas y algunos juguetes viejos que otros niños habían perdido o tirado. Me abrí camino entre los matorrales, cuidando de no cortarme con los vidrios, buscando el árbol que la niña había descrito. Lo encontré al fondo del terreno, casi pegado a la barda de la casa de atrás. Era un mango viejo y grande, con el tronco grueso y lleno de cicatrices. Y ahí, tallada profundamente en la corteza, como si alguien la hubiera hecho con un cuchillo, estaba la X que la niña había mencionado, pero no estaba sola. Había más marcas alrededor de la X, rayones profundos que parecían números y letras que yo no sabía leer. Y abajo, en la tierra alrededor del árbol, la hierba crecía de una manera extraña, más verde y más abundante que en el resto del terreno, como si la tierra fuera más fértil ahí. Me acerqué más y comencé a excavar con mis manos, sin saber realmente qué esperaba encontrar. La tierra estaba suave y húmeda, y se deshacía fácilmente entre mis dedos. Cavé y cavé hasta que mis uñas se llenaron de lodo y mis manos comenzaron a dolerme. Y entonces, a unos 30 centímetros de profundidad, mis dedos tocaron algo duro. Era un trozo de tela azul con flores amarillas, el mismo vestido que usaba la niña que aparecía en mi cuarto. Grité y salí corriendo del terreno baldío como si me persiguiera el diablo. Corrí por las calles de la colonia americana sin importarme que la gente me viera sucia y llorando. Corrí hasta llegar a mi casa, donde mi mamá estaba regando las plantas del jardín delantero. «María Elena, ¿dónde has estado? ¿Por qué vienes toda sucia?». No pude responderle. Solo me abracé a ella y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Esa noche, cuando la niña apareció en mi cuarto, no me dijo nada. Solo me miró con esos ojos enormes y tristes y asintió lentamente, como si supiera que yo había encontrado lo que ella quería que encontrara. Al día siguiente, mi mamá me llevó con el doctor Hernández, el pediatra de la familia. Era un señor mayor, con bigote blanco y anteojas gruesas, que tenía su consulta en una casa vieja del centro de Guadalajara. Su oficina olía a alcohol y medicina, y las paredes estaban llenas de diplomas y fotos de niños que había atendido a lo largo de los años. «Carmen, la niña está muy nerviosa», le dijo a mi mamá después de examinarme. «Tiene ojeras, ha perdido peso y su presión está un poco alta para su edad. ¿Ha pasado algo en casa? ¿Algún cambio importante, doctor?». «Ella dice que ve a una niña que no existe», respondió mi mamá,
retorciendo su bolsa entre las manos. Hace dibujos extraños y habla sola. Anoche la encontré cavando en el jardín con las manos, buscando algo que dice que la niña le pidió que encontrara. El doctor Hernández me miró por encima de sus anteojas. María Elena, ¿puedes contarme de esa niña que ves? Yo sabía que si les contaba la verdad, pensarían que estaba loca, pero también sabía que la niña necesitaba mi ayuda. Entonces decidí contar solo una parte de la historia. Es una niña pequeña que viene a jugar conmigo por las noches. Me dice que está perdida y que necesita que alguien la encuentre. El doctor asintió y anotó algo en su libreta. ¿Sabes cómo se llama? No me ha dicho su nombre, solo me dice que la ayude. ¿Y tú quieres ayudarla? Sí, porque se ve muy triste. El doctor Hernández habló con mi mamá en voz baja, pero pude escuchar algunas palabras. Estrés, imaginación, terapia. Palabras que sonaban como amenazas para una niña de 7 años, que solo quería que alguien le creyera. Cuando salimos del consultorio, mi mamá me compró un helado de vainilla en la heladería de la esquina, pero yo no tenía hambre. Solo podía pensar en ese pedazo de tela azul que había encontrado enterrado bajo el árbol de mango y en la cara de tristeza de la niña que aparecía en mi cuarto. Esa noche decidí que ya no podía guardar el secreto. Tenía que decirle a alguien lo que había encontrado, aunque no me creyeran, aunque pensaran que estaba loca, porque la niña del vestido azul no era producto de mi imaginación, era real. Había estado real una vez y alguien la había lastimado. La reacción de mi familia cuando finalmente decidí contarles toda la verdad sobre lo que había encontrado en el terreno baldío fue exactamente lo que esperaba. Negación total y una dosis extra de preocupación por mi salud mental. Era un domingo por la tarde, después de la comida dominical que siempre hacíamos en casa de mi abuela Consuelo. Toda la familia estaba reunida, mis padres, mis tíos Javier y Esperanza, mis primos Alejandro y Sofía, y por supuesto mi abuela, que era el matriarca indiscutible de la familia García. La casa olía a mole poblano y tortillas recién hechas. Y todos estaban de buen humor después de la comida. Decidí que era el momento perfecto para hablar. Abuela, ¿alguna vez han desaparecido niños en la colonia? Pregunté mientras ella servía café de olla en las tacitas de barro que había heredado de su propia madre. Mi abuela Consuelo, una mujer menuda pero de carácter fuerte, me miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas eso, mija? Porque encontré algo en el terreno de atrás de la escuela, un pedazo de vestido de niña enterrado bajo un árbol. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Todos los adultos dejaron sus tazas de café y me miraron con expresiones que iban desde la confusión hasta la alarma. Mi papá fue el primero en hablar. María Elena, ¿qué estabas haciendo en ese terreno? Te hemos dicho 1000 veces que no vayas ahí. La niña me dijo que fuera. Me dijo que tenía que encontrar donde las había enterrado. Mi tío Javier, que era policía municipal, se inclinó hacia mí con gesto serio. ¿Qué niña, sobrina? ¿Alguien te ha estado hablando? La niña del vestido azul, la que aparece en mi cuarto todas las noches. Mis padres se miraron con esa expresión de pánico controlado que ya conocía muy bien. Mi mamá se acercó y me tomó de los hombros. Carmen, ya te dijimos que esa niña no existe, dijo con voz firme pero cariñosa. Es tu imaginación. Pero yo encontré su vestido. Estaba enterrado ahí. Mi tío Javier se puso de pie. A ver, María Elena, enséñame exactamente dónde encontraste eso. Todos nos dirigimos hacia el terreno baldío que estaba a 2 cuadras de la casa de mi abuela. Era una procesión extraña. 2 adultos preocupados, un policía escéptico, una abuela intrigada y una niña de 7 años que sabía que estaba a punto de demostrar que no estaba loca. Cuando llegamos al árbol de mango, busqué el lugar exacto donde había cavado. La tierra seguía removida, pero el pedazo de tela ya no estaba ahí. Aquí era, dije, señalando el hoyo que yo había hecho. Justo aquí había un pedazo del vestido azul con flores amarillas. Mi tío Javier se agachó y examinó la tierra. No hay nada aquí, sobrina, solo tierra removida. Pero yo lo vi, lo toqué con mis manos. Mi papá suspiró profundamente. Mija, seguramente viste algún trapo viejo que alguien tiró aquí y tu imaginación lo convirtió en el vestido de tu amiga imaginaria. No es imaginaria, pero era inútil. Ya había perdido toda credibilidad. Durante el camino de regreso a casa, escuché a mis padres hablando en voz baja con mi tío Javier sobre traumas infantiles y terapia psicológica. Mi abuela Consuelo caminó a mi lado en silencio, pero pude ver en sus ojos que había algo que ella sabía y no estaba diciendo. Esa noche, cuando todos se fueron, mi abuela me pidió que me quedara un rato más en su casa. Nos sentamos en su cocina, que era el corazón de su hogar, rodeadas del aroma del café que aún se mantenía caliente en la estufa de leña. Mija, me dijo con voz suave, quiero que me cuentes
todo sobre esa niña, todo, sin que me digas mentiras. Y le conté sobre las apariciones nocturnas, sobre la voz que sonaba como eco de pozo, sobre las sombras que la acompañaban, sobre las advertencias que me daba. Mi abuela me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin decirme que era mi imaginación. Cuando terminé, ella se quedó callada por un largo rato, mirando su taza de café como si ahí estuvieran escritas todas las respuestas del universo. María Elena, me dijo finalmente, hace muchos años, cuando tu mamá era niña como tú, desapareció una chamaca de esta colonia. Se llamaba Isabel Morales. Tenía 5 años y un día simplemente no regresó de jugar en la calle. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Qué pasó con ella? Nunca la encontraron. La policía buscó por todas partes, pero era como si se la hubiera tragado la tierra. Su mamá se volvió loca de dolor y terminó internada en el manicomio. Su papá se fue del barrio y nunca más supimos de él. ¿Cómo era Isabel? Mi abuela se levantó y fue hacia una caja vieja que guardaba en la alacena. Sacó un periódico amarillento de 1995 y me mostró la primera plana. Ahí estaba la foto de una niña pequeña, con cabello castaño corto y una sonrisa tímida. Usaba un vestido azul con flores amarillas. Era ella, era la niña que aparecía en mi cuarto. ¿Este es el vestido que viste enterrado?, me preguntó mi abuela. Asentí, sin poder hablar por la emoción. Mi abuela guardó el periódico y me miró con seriedad. Mija, hay cosas en este mundo que los adultos no entendemos, cosas que solo los niños pueden ver porque sus corazones están más limpios. Si Isabel se está apareciendo contigo, es porque necesita que alguien la ayude. Pero nadie me cree, abuela. Mis papás piensan que estoy loca. Déjalos pensar lo que quieran. Yo sí te creo y vamos a ayudar a Isabel a descansar en paz. Era la primera vez en semanas que me sentía aliviada. Alguien finalmente me creía. Alguien entendía que yo no estaba inventando nada. Pero nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de mis padres, que venían por mí. Mi mamá notó inmediatamente el periódico sobre la mesa. Mamá, ¿por qué le estás enseñando eso? Porque la niña tiene derecho a saber la verdad, respondió mi abuela con firmeza. No hay ninguna verdad. Isabel Morales desapareció hace años y punto. No tiene nada que ver con las fantasías de María Elena. Mi papá tomó el periódico y lo dobló. Carmen tiene razón, Consuelo. No deberías alimentar estas ideas en la cabeza de la niña. ¿Y si no son ideas?, preguntó mi abuela. ¿Y si realmente está viendo algo? Entonces necesita ayuda médica. No más supersticiones, respondió mi mamá, tomándome del brazo. Vamos, María Elena, ya es hora de irnos. Durante el camino a casa, mis padres hablaron sobre la necesidad de llevarme con un psicólogo de verdad y sobre prohibirme visitar a mi abuela por unos días. Decían que ella estaba llenándome la cabeza de ideas y que eso no me hacía bien. Esa noche, cuando Isabel apareció en mi cuarto, ya no tuve miedo de hablarle. Ya sé quién eres, le dije. Te llamas Isabel Morales y desapareciste en 1995. Ella asintió lentamente y por primera vez vi algo parecido a alivio en sus ojos. ¿El hombre que te llevó sigue aquí?, pregunté. Sí, susurró con esa voz que me erizaba la piel. Y está buscando otra niña. Está buscando a alguien como tú. ¿Por qué como yo? Porque puedes vernos, porque puedes escucharnos. Él sabe que los niños como tú son especiales. Sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies. ¿Qué quieres que haga? Tienes que decirle a alguien dónde estoy. Tienes que hacer que me encuentren. ¿Dónde estás realmente? Isabel señaló hacia el suelo, hacia el piso de mi cuarto. Debajo de tu casa, en el sótano que sellaron. Mi sangre se congeló. Nuestra casa no tenía sótano. Nunca había tenido sótano. ¿O sí? Lo que Isabel me reveló esa noche cambió completamente mi percepción de la casa donde había vivido toda mi vida. Según ella, debajo de nuestra casa había un sótano que había sido sellado mucho antes de que nosotros llegáramos a vivir ahí. Y en ese sótano era donde él las llevaba. ¿Quién lo selló?, le pregunté en un susurro, cuidando de que mis padres no me escucharan hablar sola otra vez. Los que vivían aquí antes, respondió Isabel, su voz sonando más clara que nunca. Cuando encontraron la primera. ¿La primera qué? La primera niña que él se llevó. Se llamaba Carmen, como tu mamá. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. ¿Cuándo fue eso? Hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. El sótano está lleno de nosotras. Esa revelación me dejó sin palabras. No era tentar nuevamente continuar a editar solo Isabel. Había más niñas, y todas estaban debajo de mi casa, en un lugar que supuestamente no existía. Al día siguiente decidí investigar por mi cuenta. Mientras mis padres estaban en el trabajo, comencé a explorar cada rincón de nuestra casa con una atención que nunca antes había tenido. Busqué puertas ocultas, revisé cada closet, examiné las paredes en busca de algo que me diera una pista
sobre la existencia de ese sótano misterioso. Fue en la despensa de la cocina donde encontré algo extraño. Mi mamá guardaba ahí las conservas, las latas de chiles, los frijoles secos y todas las cosas que compraba en el mercado de San Juan de Dios. Pero cuando moví una estantería pesada para buscar mi pelota que se había rodado ahí atrás, descubrí que había una diferencia en el sonido del piso. La mayor parte del suelo de la despensa sonaba sólido cuando lo golpeaba con los nudillos, pero había una sección cuadrada de aproximadamente 1 metro por 1 metro que sonaba hueco, como si hubiera un espacio vacío debajo. Esa noche esperé a que todos estuvieran dormidos y bajé a la cocina con una linterna que mi papá guardaba para los apagones. Moví otra vez la estantería, me acosté en el suelo y comencé a examinar las tablones del piso con más cuidado. Y ahí fue cuando los vi, pequeños agujeros donde habían estado los clavos que sujetaban las tablas. Alguien había arrancado esas tablas y luego las había vuelto a poner, pero no en los mismos lugares exactos. Las marcas estaban ahí, como cicatrices en la madera que contaban la historia de lo que había sido removido y ocultado. Mientras examinaba el piso, comencé a escuchar algo que me heló la sangre. Voces que venían de abajo. No era solo la voz de Isabel. Eran varias voces de niñas, susurrando al mismo tiempo, como si estuvieran teniendo una conversación en secreto. María Elena era la voz de Isabel, pero venía del suelo, no de mi cuarto. «Estoy aquí», susurré, pegando mi oído a las tablas. «Puedes escucharnos mejor aquí», dijo otra voz que no reconocí. «Somos muchas». «¿Cuántas son?» «7», respondió una tercera voz, más pequeña, como de una niña muy chiquita. «Él nos trajo a todas aquí». Mis manos comenzaron a temblar. «¿Dónde está él ahora?» «Cerca», susurró Isabel. «Siempre está cerca. Está esperando el momento perfecto». «¿Para qué?» «Para llevarte con nosotras». En ese momento escuché pasos en el piso de arriba. Mi papá se había levantado para ir al baño, como hacía todas las noches. Rápidamente regresé la estantería a su lugar y subí corriendo a mi cuarto, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero ahora sabía que Isabel no había mentido. Había algo debajo de nuestra casa, y ese algo estaba lleno de voces de niñas que habían desaparecido a lo largo de los años. Los siguientes días fueron una pesadilla de eventos cada vez más extraños e inexplicables. Comenzaron los apagones de memoria, como Isabel había predicho. Me despertaba en lugares de la casa sin recordar cómo había llegado ahí. Una mañana, mi mamá me encontró parada en el jardín trasero, descalza y en pijama, cavando la tierra con las manos. «María Elena, ¿qué haces aquí? Son las 4 de la mañana». No tenía ni idea. Lo último que recordaba era haberme acostado en mi cama la noche anterior. «No sé, mamá, no recuerdo haber salido». Ella me llevó adentro y me dio un baño caliente, pero pude ver en sus ojos que estaba asustada. Al día siguiente, escuché que le contaba a mi papá por teléfono: «Roberto, la niña está sonámbula. Anoche la encontré cavando en el jardín y no recordaba nada». Los pesadillas también se intensificaron, pero ya no eran pesadillas normales. Eran tan vívidas que cuando despertaba no estaba segura de si realmente había estado soñando o si había estado en otro lugar. En estos sueños me encontraba en un sótano frío y húmedo, con paredes de piedra cubiertas de moho. Había jaulas pequeñas, como las que se usan para los perros, pero del tamaño perfecto para niñas. Y en cada jaula había restos de ropa, juguetes rotos y manchas oscuras en el suelo que yo sabía que eran de sangre. Pero lo más terrible de todo era el hombre que aparecía en estos sueños. Era alto y delgado, con manos enormes que terminaban en uñas largas y sucias. Su cara siempre estaba en sombras, pero podía ver sus ojos, pequeños, brillantes, como los de una rata. Y siempre me susurraba lo mismo: «Ya casi es hora, María Elena, ya casi vienes conmigo». Despertaba gritando, empapada en sudor, con el sabor metálico del miedo en la boca. Y cada vez que despertaba así, podía ver a Isabel parada en la esquina de mi cuarto, moviendo la cabeza como diciéndome: «Te lo advertí». Mi comportamiento se volvió tan extraño que mis padres decidieron que ya no podía quedarme sola en casa ni por un minuto. Mi mamá pidió permiso en su trabajo en la tienda de ropa donde era vendedora para poder cuidarme, y mi papá comenzó a llegar más temprano de su trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Pero ni siquiera su vigilancia constante pudo prevenir lo que pasó el martes 16 de abril de 2002. Esa fecha está grabada en mi memoria como si fuera ayer, porque fue el día que él finalmente se mostró.
Era una tarde calurosa de primavera. Mis padres estaban en la sala viendo las noticias en la televisión y yo estaba en mi cuarto haciendo la tarea de matemáticas. De repente, sentí esa presencia fría que ya conocía tan bien, pero esta vez era diferente. Era más intensa, más amenazante. Levanté la vista de mi cuaderno y ahí estaba él. No era como en mis pesadillas, era peor, era real, sólido, y estaba parado junto a mi ventana como si hubiera entrado caminando por la pared. Era exactamente como Isabel lo había descrito, alto, delgado, con esas manos horribles y esos ojos brillantes que me miraban como si fuera un pedazo de carne en el mercado. «Hola, María Elena», me dijo con una voz que sonaba como cristales rotos. «Ya nos conocíamos en tus sueños, pero ahora vengo a conocerte en persona». No podía moverme. Era como si mis músculos se hubieran convertido en piedra. Quería gritar, quería correr hacia la sala donde estaban mis padres, pero mi cuerpo no me obedecía. «No tengas miedo», continuó, dando un paso hacia mi cama. «Vas a estar muy cómoda conmigo. Vas a tener muchas amigas nuevas. Isabel ya te habló de ellas, ¿verdad?» Logré mover la cabeza para asentir, aunque todo mi ser me gritaba que corriera. «Ellas están esperándote. Han estado muy solas sin una amiga nueva». Se acercó más y pude oler su aliento. Olía a tierra húmeda y algo dulce y podrido, como fruta descompuesta. Sus uñas largas brillaban en la luz de la tarde que entraba por mi ventana. «Esta noche vendré por ti», susurró, y su voz parecía venir de muy lejos, aunque estaba justo frente a mí. «Cuando todos estén dormidos, vendré a llevarte a casa». «No», logré susurrar. «No quiero ir». Él se rió, y su risa sonaba como el chillido de los murciélagos que a veces escuchábamos en las noches de verano. «No es tu decisión, pequeña. Las niñas como tú me pertenecen. Las niñas que pueden ver lo que otros no pueden ver, que pueden escuchar lo que otros no pueden escuchar. Eres muy especial, María Elena, y lo especial debe ser preservado». Extendió una de sus manos horribles hacia mí y pude ver que tenía tierra bajo las uñas, como si hubiera estado cavando. Cuando sus dedos estaban a punto de tocar mi cara, finalmente logré gritar: «¡Mamá! ¡Papá!». El hombre desapareció al instante como si nunca hubiera estado ahí. Mis padres subieron corriendo las escaleras y entraron a mi cuarto en pánico. «¿Qué pasó, mija? ¿Por qué gritaste?» «Estaba aquí», dije entre sollozos. «El hombre estaba aquí. Me dijo que va a venir por mí esta noche». Mis padres revisaron todo el cuarto, el closet, debajo de la cama, detrás de las cortinas. Por supuesto, no encontraron nada. «María Elena, no hay nadie aquí», dijo mi papá, pero pude ver en sus ojos que comenzaba a preguntarse si tal vez había algo más detrás de mis alucinaciones. Pero yo lo vi, era real. Olía a tierra y a cosas muertas. Y mamá se sentó en mi cama y me abrazó. «Mija, mañana mismo te vamos a llevar con un especialista. No podemos seguir así». Pero yo sabía que ningún especialista podría protegerme de lo que se avecinaba. Él había dicho que vendría por mí esa noche, y yo sabía que cumpliría su promesa. Esa noche, por primera vez en mi vida, mis padres durmieron en mi cuarto, pusieron un colchón en el suelo junto a mi cama y se turnaron para vigilarme. Pero yo sabía que no serviría de nada. Él vendría, y cuando lo hiciera, ni todos los adultos del mundo podrían detenerlo. Esa noche pasé las horas más largas y terroríficas de mi vida hasta ese momento. Mis padres se habían instalado en mi cuarto con la mejor intención de protegerme, pero su presencia no podía detener lo que estaba por suceder. Lo único que logró fue que fueran testigos de algo que cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Cerca de las 2 de la madrugada, la temperatura del cuarto comenzó a bajar de manera drástica. Era abril en Guadalajara, una época del año en que las noches suelen ser frescas pero no frías. Sin embargo, mi cuarto se volvió tan frío que podíamos ver nuestro aliento cuando respirábamos. Mi papá se despertó primero. «¿Por qué hace tanto frío aquí?», murmuró, cubriéndose con la sábana que había llevado para dormir en el suelo. Mi mamá también despertó, temblando. «Debe ser el aire acondicionado». «No tenemos aire acondicionado en este cuarto», respondió mi papá. Y entonces ambos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. No eran solo las voces de Isabel y las otras niñas que yo había escuchado antes. Esta vez eran voces de adultos también, masculinas y femeninas, hablando en idiomas que no podíamos entender. Los susurros venían de las paredes, del techo, del suelo
como si toda la casa estuviera llena de personas invisibles teniendo conversaciones secretas. ¿Tú escuchas eso?, le preguntó mi mamá a mi papá con voz temblorosa. Sí, respondió él, y pude escuchar el miedo en su voz. ¿De dónde viene? Los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes, como si todas esas voces estuvieran tratando de advertirnos de algo. Y entonces apareció Isabel, pero esta vez no estaba sola. Había otras niñas con ella, todas vestidas con ropas de diferentes épocas, todas con esa palidez fantasmal que yo ya conocía. Pero lo que más me impactó fue que mis padres también las podían ver. Mi mamá gritó y se pegó contra mi papá. Roberto, ¿qué es eso? No lo sé, susurró mi papá, y por primera vez en mi vida lo vi completamente aterrorizado. Isabel se acercó a mi cama y me miró con esos ojos enormes llenos de tristeza. Tiene que ser esta noche, María Elena. Si no nos ayudas esta noche, él se va a llevar a otra niña. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, olvidando por completo que mis padres estaban ahí. Tienes que abrir la puerta que sellaron. Tienes que dejar que nos vean. ¿Qué puerta? Una de las otras niñas, una con un vestido blanco que parecía ser de los años 50, señaló hacia el suelo. La puerta que está debajo de la despensa, la que tu mamá y tu papá nunca han visto. Mi papá se puso de pie lentamente, tratando de entender lo que estaba pasando. María Elena, ¿con quién estás hablando? Con Isabel y las otras niñas. ¿No las ves? Yo veo sombras, dijo mi mamá con voz quebrada. Veo formas que parecen niñas, pero no pueden ser reales. Son reales, dije, y están tratando de ayudarnos. En ese momento, las luces del cuarto comenzaron a parpadear. No era un problema eléctrico normal. Las bombillas se encendían y se apagaban siguiendo un patrón, como si alguien estuviera enviando un mensaje en código Morse. Y entonces escuchamos algo que nos heló la sangre a todos. Pasos pesados, caminando lentamente por el techo, directamente sobre nuestras cabezas. Alguien está en el techo, susurró mi papá, tomando el bate de béisbol que guardaba en el closet para emergencias. No hay manera de subir al techo, respondió mi mamá. No tenemos escalera exterior. Los pasos se movieron lentamente por todo el techo, de una esquina a otra, como si alguien estuviera inspeccionando el cuarto desde arriba. Y entonces se detuvieron exactamente sobre mi cama. Él está aquí, susurró Isabel. Está buscando la manera de entrar. De repente, comenzó a caer tierra del techo, pequeños grumos de tierra seca que caían sobre mi cama como si alguien estuviera cavando arriba. Pero eso era imposible. Encima de mi cuarto estaba el techo de la casa. No había tierra ahí. Mi papá agarró una silla y se subió para examinar el lugar de donde caía la tierra. No hay nada aquí, dijo, pasando la mano por el yeso del techo. El techo está completamente sólido, pero la tierra siguió cayendo. Las niñas fantasmas se agruparon alrededor de mi cama, todas mirando hacia arriba con expresiones de terror puro. Viene, susurró la niña del vestido blanco. Ya encontró la manera, y entonces el techo comenzó a agrietarse. No eran grietas normales causadas por el asentamiento de la casa. Era como si algo enorme estuviera presionando desde arriba, tratando de romper el techo para entrar. Las grietas se extendían en forma de círculo, exactamente sobre mi cama, como si alguien estuviera tratando de abrir un hoyo. ¡Salgan del cuarto!, gritó mi papá, pero antes de que pudiéramos movernos, toda la casa comenzó a temblar. No era un temblor. Los temblores en Guadalajara se sienten de una manera específica, y esto era diferente. Era como si algo gigantesco estuviera caminando alrededor de la casa, haciendo que toda la estructura vibrara con cada paso. Las ventanas comenzaron a golpear en sus marcos, los muebles se movían solos, y desde las paredes empezó a salir un líquido oscuro que olía a hierro y tierra húmeda. ¡Es sangre!, gritó mi mamá al ver las manchas rojizas que se extendían por las paredes de mi cuarto. Pero Isabel negó con la cabeza. No es sangre, es la tierra donde nos enterró. La tierra está tratando de salir. En ese momento entendí lo que tenía que hacer. Las niñas no solo querían que las encontrara, querían que las liberara. Querían que rompiera el sello que las mantenía atrapadas en ese sótano. Tenemos que ir a la despensa, les dije a mis padres. Tenemos que abrir el suelo. ¿Estás loca?, gritó mi mamá sobre el ruido de la casa temblando. Tenemos que salir de aquí. No, si salimos, él se va a quedar aquí para siempre y va a seguir llevándose niñas. Mi papá me miró a los ojos y en ese momento vi que finalmente me creía. ¿Qué necesitas que hagamos? Las niñas fantasma sonrieron por primera vez desde que las había conocido. Necesitan quitar las tablas del suelo de la despensa, dijo Isabel, y cuando vean lo que hay abajo, tienen que llamar a la policía. Y después nosotras podremos descansar, y él ya no podrá lastimar a nadie más. Bajamos corriendo hacia la cocina mientras toda la casa seguía temblando. El líquido oscuro ahora
pólvora salía de todas las paredes y el olor a tierra y descomposición era tan fuerte que teníamos que cubrirnos la nariz con nuestras camisas. En la despensa, mi papá comenzó a quitar las tablas del suelo con una palanca que fue a buscar a su caja de herramientas. Cada tabla que removía revelaba más de ese espacio hueco que yo había detectado antes, y cuando quitó la última tabla, todos vimos lo que había estado oculto durante décadas, una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad más absoluta, y desde esa oscuridad subía un olor tan horrible que mi mamá vomitó inmediatamente. «Dios mío», susurró mi papá, «¿qué es este lugar?» «Es donde él las guardaba», dije, aunque mi voz temblaba tanto que apenas podía hablar. «Es donde están todas las niñas que desaparecieron». Mi papá tomó la linterna y comenzó a bajar lentamente por la escalera. Desde arriba, escuchamos su voz quebrada. «Carmen, llama a la policía, llama ahora mismo». «¿Qué ves?» «Huesos», respondió con voz ahogada. «Huesos pequeños y ropa de niñas». En ese momento el temblor de la casa se detuvo. El líquido oscuro dejó de salir de las paredes y las niñas fantasma desaparecieron una por una, pero no antes de que Isabel me dijera una última cosa. «Gracias, María Elena. Ahora podemos irnos a casa». Cuando llegó la policía, encontraron los restos de 8 niñas en ese sótano, que oficialmente no existía. Las más antiguas habían estado ahí desde 1987. Las más recientes eran de 1995, Isabel Morales. Pero no encontraron al hombre. Nunca lo encontraron. Y aunque las niñas ya no aparecían en mi cuarto, yo sabía que él seguía ahí afuera, esperando su próxima oportunidad. Después de esa noche que cambió nuestras vidas para siempre, mi familia y yo nos convertimos en el centro de atención no deseada de toda la colonia americana y gran parte de Guadalajara. La historia de las 8 niñas encontradas en el sótano secreto de nuestra casa apareció en todos los periódicos locales: El Informador, Mural, El Occidental. Los reporteros acamparon frente a nuestra casa durante semanas, haciendo preguntas que mis padres no sabían cómo responder. ¿Cómo es posible que no supieran que había un sótano en su propia casa? ¿Su hija realmente podía comunicarse con las víctimas? ¿Creen que hay más cuerpos? Mi tío Javier, que trabajaba en la policía municipal, nos contó que la investigación había revelado cosas perturbadoras sobre la historia de nuestra casa. El sótano había sido construido en los años 40 por el propietario original, un hombre llamado Genaro Villalobos, que según los registros había desaparecido misteriosamente en 1987, el mismo año en que fue encontrado el primer cuerpo. La policía cree que este Villalobos es nuestro asesino, nos explicó mi tío durante una de sus visitas, pero nunca encontraron su cuerpo, así que técnicamente sigue siendo un fugitivo. ¿Un fugitivo de 60 años que lleva 15 años prófugo?, preguntó mi papá. Eso no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido, Roberto, pero los hechos están ahí. 8 niñas muertas en el sótano de su casa y el hombre que las mató sigue libre. Lo que mi tío no sabía y lo que yo no me atrevía a contarle era que Genaro Villalobos no era un fugitivo común. Él no había huido porque tuviera miedo de la policía. Había desaparecido porque había encontrado una manera de seguir existiendo sin un cuerpo físico, una manera de continuar su cacería desde las sombras. Los efectos de toda esa atención mediática y del trauma que habíamos vivido comenzaron a manifestarse rápidamente en mi comportamiento. En la escuela, los otros niños me miraban como si fuera un bicho raro. Algunos tenían miedo de acercarse a mí porque pensaban que yo podía ver muertos. Otros me molestaban constantemente, diciéndome que estaba loca o que mi familia eran asesinos. «Oigan, ahí viene la niña de los fantasmas», susurraba Rodrigo Martínez, un niño de mi salón que siempre había sido cruel conmigo. «¿Ya hablaste con algún muerto hoy, María Elena? Mejor no te acerques mucho», le decía su amigo Carlos. «A lo mejor su familia mata niños y los entierra en su casa». La maestra Rosario trataba de protegerme, pero era imposible detener todos los comentarios y las miradas. Durante los recreos me quedaba sola en un rincón del patio, viendo a los otros niños jugar sin atreverme a acercarme. Ya no tenía amigos, ya no tenía una vida normal. En casa, las cosas no eran mejores. Mis padres habían desarrollado una paranoia constante que hacía imposible la convivencia familiar normal. Mi papá había instalado cerraduras adicionales en todas las puertas y ventanas, cámaras de seguridad en el jardín y un sistema de alarma que se activaba con el más mínimo movimiento. Mi mamá no me dejaba sola ni para ir al baño y había dejado su trabajo para poder vigilarme las 24 horas del día. No es normal que una niña de 7 años viva este tipo de experiencias,
me dijo el psicólogo José Luis Mendoza durante una de nuestras sesiones semanales. El trauma que has vivido requiere de tiempo y terapia para sanar. Pero el doctor Mendoza no entendía que el trauma no había terminado, que cada noche, aunque ya no aparecieran las niñas muertas, yo podía sentir la presencia de él. Genaro Villalobos seguía ahí, esperando, observando, planeando su siguiente movimiento. Los episodios de sonambulismo se intensificaron después de encontrar el sótano. Mis padres me encontraban en los lugares más extraños de la casa, en el jardín trasero, cavando hoyos con las manos, en la despensa, mirando fijamente el lugar donde había estado la entrada sellada, en el cuarto de mis padres, parada junto a su cama, en completo silencio. María Elena, ¿qué haces aquí?, me preguntaba mi mamá cuando me encontraba en su cuarto a las 3 de la mañana. Pero yo nunca recordaba haber ido ahí. Era como si alguien más estuviera controlando mi cuerpo durante las noches, haciendo que caminara por la casa, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. El doctor Mendoza me recetó medicamentos para ayudarme a dormir, pero las pastillas solo empeoraban las cosas. Los sueños se volvían más vívidos y perturbadores. Soñaba que estaba de vuelta en el sótano, pero esta vez las jaulas no estaban vacías. Había niñas vivas ahí, niñas que me suplicaban que las ayudaras a escapar. Y él estaba ahí también, más real que nunca, con esa sonrisa horrible y esas manos que parecían garras. Las pastillas no están funcionando, le contó mi mamá al doctor después de una semana particularmente mala. Está teniendo pesadillas peores que antes. El trauma es muy profundo, respondió el doctor. Tal vez necesitemos considerar un tratamiento más intensivo. ¿Cómo qué? Internamiento temporal. Hay una clínica en México DF que se especializa en casos como el de María Elena. Escuchar esa conversación desde la sala de espera me llenó de terror. No podían enviarme lejos. Si me alejaban de la casa, él tendría vía libre para buscar a otra niña. Yo era la única que podía detectar su presencia, la única que sabía que seguía siendo una amenaza. Esa noche decidí hacer algo desesperado. Esperé a que mis padres se durmieran y bajé a la despensa. El hoyo donde había estado la entrada al sótano ahora estaba cubierto con cemento fresco que mi papá había puesto para sellarlo permanentemente. Pero yo sabía que eso no detendría a Genaro Villalobos. Me senté en el suelo frío de la despensa y hablé en voz baja, esperando que él pudiera escucharme. Sé que estás ahí, susurré. Sé que me puedes oír. El aire se volvió más frío inmediatamente. Si me dejas en paz, si dejas a mi familia en paz, no le diré a nadie más sobre ti. Una risita suave resonó en la despensa, aunque no había nadie más ahí. ¿De verdad crees que puedes negociar conmigo, pequeña? Su voz venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. ¿Crees que me importa lo que le digas a la gente? La policía te está buscando. La policía está buscando a un hombre que desapareció hace 15 años. Nunca me van a encontrar, porque ya no soy lo que era antes. ¿Qué eres ahora? Soy algo mucho peor. Soy algo que puede estar en todas partes y en ninguna parte. Algo que no necesita un cuerpo para hacer lo que tiene que hacer. Sentí sus manos invisibles rozando mi cabello y todo mi cuerpo se llenó de terror. Tú me diste un gran regalo, María Elena. Cuando abriste ese sótano, cuando dejaste que esas niñas se fueran, me liberaste también a mí. Ahora ya no estoy atado a un lugar específico. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora puedo ir a donde quiera, hacer lo que quiera. Y cuando esté listo para mi próxima niña, sabré exactamente dónde encontrarla. En ese momento entendí el error terrible que había cometido. Al ayudar a las niñas a descansar en paz, había liberado también a su captor. Genaro Villalobos ya no estaba atrapado en nuestra casa. Ahora era libre de buscar víctimas en cualquier lugar. Pero no te preocupes, continuó su voz siniestra. Aún no he terminado contigo. Eres demasiado especial para dejarla ir tan fácilmente. ¿Qué vas a hacer? Voy a convertirte en lo que yo soy. Voy a enseñarte a ver el mundo como yo lo veo. Y cuando estés lista, vas a ayudarme a encontrar a las siguientes. Sus manos invisibles se cerraron alrededor de mi garganta, no para lastimarme, sino para demostrarme que podía hacerlo cuando quisiera. Dulces sueños, María Elena. Nos vemos muy pronto. La presencia desapareció, dejándome sola en la despensa fría, temblando y entendiendo finalmente que mi pesadilla apenas había comenzado. Al día siguiente de mi encuentro nocturno con Genaro Villalobos, tomé la decisión más difícil de mi corta vida: convencer a mis padres de que nos mudáramos de Guadalajara. No podía contarles la verdad sobre lo que había pasado en la despensa, porque ya estaban considerando internarme en una clínica psiquiátrica, pero tenía que encontrar una manera de alejar a mi familia del peligro. Mamá, papá, les dije durante el desayuno, tratando de sonar lo más normal y racional posible
para una niña de 7 años. ¿Podríamos irnos a vivir a otro lugar? Mi mamá dejó de servir los huevos con nopales y me miró con preocupación. ¿Por qué quieres irte, mija? Porque los niños en la escuela me molestan mucho y siento que esta casa está enferma. Mi papá bajó su periódico y me estudió con esos ojos cansados que había desarrollado desde la noche del descubrimiento. ¿Enferma cómo? No sé explicarlo bien, pero siento que algo malo va a pasar si nos quedamos aquí. Mis padres se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que tienen las parejas después de muchos años juntos. Pude ver que la idea ya había cruzado por sus mentes. De hecho, dijo mi mamá lentamente, tu papá y yo hemos estado hablando de eso. Tal vez sería bueno empezar de nuevo en otro lugar. ¿En serio? Sí, mija. Tu tío Javier dice que puede conseguirle trabajo a tu papá en Puerto Vallarta. Tenemos algo de dinero ahorrado. Y tu abuela Consuelo dice que nos puede prestar para el enganche de una casa nueva. Por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. Puerto Vallarta estaba a más de 4 horas de Guadalajara. Tal vez ahí podríamos estar a salvo. Tal vez la distancia nos protegería de la presencia que había convertido nuestras vidas en una pesadilla constante. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de preparativos. Mis padres vendieron la casa a un precio muy bajo, porque después de toda la publicidad negativa, muy pocas personas estaban interesadas en comprar la casa donde encontraron a las niñas muertas. Finalmente, la compró un desarrollador inmobiliario que planeaba demolerla y construir un edificio de departamentos. Empaqué mis pocas pertenencias con una mezcla de alivio y tristeza. Era doloroso dejar la única casa que había conocido, dejar a mi abuela Consuelo, dejar a mis primas y tíos, pero sabía que era necesario. La noche antes de nuestra mudanza, mi abuela vino a despedirse. Se sentó conmigo en mi cuarto vacío, que ahora parecía extrañamente normal sin todos mis muebles y juguetes. Mija, me dijo tomando mis manos entre las suyas, rugosas por tantos años de trabajo, quiero que sepas que siempre creí en ti. Cuando todos pensaban que estabas inventando cosas, yo sabía que decías la verdad. Gracias por creerme, abuela, pero también quiero que sepas algo más. El mal que estaba en esta casa no siempre se queda en un lugar. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que a veces nos sigue, como una sombra. Tienes que estar siempre alerta, María Elena. Y si alguna vez sientes que esa presencia regresa, tienes que buscar ayuda inmediatamente. ¿Qué tipo de ayuda? Mi abuela sacó de su bolsa un pequeño objeto envuelto en un trapo rojo. Era una medalla de plata vieja, con la imagen de San Miguel Arcángel grabada en relieve. Esta medalla perteneció a mi abuela, tu tatarabuela Esperanza. Ella la usó para protegerse de cosas similares a lo que tú has vivido. Nunca te la quites, mija, nunca. Tomé la medalla y me la puse inmediatamente. Se sentía extrañamente caliente contra mi pecho, como si tuviera vida propia. Mi tatarabuela también podía ver cosas. En nuestra familia, algunas mujeres nacen con el don de ver lo que otros no pueden ver. Es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Tu tatarabuela lo tuvo. Yo lo tuve un poco cuando era joven y ahora tú lo tienes. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Porque esperaba que fueras diferente. Esperaba que pudieras tener una vida normal. Esa conversación con mi abuela me dio una nueva perspectiva sobre lo que me había estado pasando. No era solo mala suerte o una mente infantil imaginativa. Era algo que corría en mi sangre, algo que me hacía vulnerable a presencias como la de Genaro Villalobos. La mudanza a Puerto Vallarta se realizó el 15 de junio de 2002. Recuerdo la fecha exacta porque era el día en que cumplían años los gemelos de mi prima Leticia y me dolía perderme la fiesta. Cargamos todas nuestras pertenencias en un camión de mudanzas y emprendimos el viaje hacia nuestra nueva vida. Puerto Vallarta era completamente diferente a Guadalajara. El aire olía a sal y humedad del mar. Las calles estaban llenas de turistas hablando en idiomas extranjeros y nuestra nueva casa estaba en una colonia llamada Versalles, llena de casas coloridas y jardines tropicales. Durante las primeras semanas, realmente pareció que habíamos escapado. No había apariciones nocturnas, no había voces susurrando en las paredes, no había esa sensación constante de ser observada. Mi papá comenzó su nuevo trabajo en la sucursal de Puerto Vallarta de la Comisión Federal de Electricidad. Mi mamá encontró trabajo en una boutique del centro histórico y yo me inscribí en la escuela primaria Ignacio Allende. Los niños de mi nueva escuela no sabían nada sobre mi pasado. Para ellos yo era solo María Elena García, una niña normal de 8 años que se había mudado desde Guadalajara. Hice amigos por primera vez en meses. Sofía Ramírez, una niña alegre cuyo papá tenía un restaurante de mariscos, y Diego Moreno, un niño tímido
que coleccionaba cartas de Pokémon. Durante casi 3 meses viví la vida normal que siempre había deseado. Iba a la escuela, hacía la tarea, jugaba en la playa los fines de semana, comía mangos con chile en el malecón. Mis pesadillas se redujeron significativamente y mis padres comenzaron a relajarse por primera vez desde que había empezado toda la pesadilla. Pero entonces llegó septiembre. La primera señal de que algo estaba mal fue que comencé a tener los mismos sueños que había tenido en Guadalajara. Sueños sobre un sótano frío y húmedo, sobre jaulas pequeñas, sobre voces de niñas pidiendo ayuda. Pero ahora los sueños tenían un elemento nuevo. El sótano ya no estaba debajo de mi casa anterior, estaba debajo de mi nueva casa en Puerto Vallarta. Es solo tu mente procesando el trauma, me dijo el nuevo psicólogo que mis padres habían encontrado, el doctor Fernando Aguirre. Es normal que los recuerdos traumáticos se manifiesten en nuevos entornos, pero yo sabía que no eran solo recuerdos. Una noche me desperté sonámbula en el jardín trasero de nuestra nueva casa, cavando en la tierra con las manos exactamente como había hecho en Guadalajara. Y cuando mi mamá me encontró, pude ver el terror en sus ojos. No puede estar pasando otra vez, susurró, más para ella misma que para mí, pero sí estaba pasando otra vez. La primera aparición de Genaro Villalobos en Puerto Vallarta ocurrió el 16 de septiembre de 2002, exactamente un año después de la primera vez que Isabel me había hablado. Era como si estuviera celebrando un aniversario macabro. Estaba sola en mi cuarto haciendo la tarea de ciencias naturales sobre los ecosistemas marinos, cuando sentí esa presencia fría que ya conocía tan bien. Levanté la vista de mi cuaderno y ahí estaba él, parado junto a mi ventana como si hubiera estado ahí toda la tarde. «Hola, María Elena», me dijo con esa voz que sonaba como vidrio roto. «¿Pensaste que podrías escapar de mí?» Mi corazón se detuvo. La medalla de San Miguel Arcángel que mi abuela me había dado se calentó tanto contra mi pecho que casi me quemaba. «¿Cómo me encontraste? Tú y yo estamos conectados ahora. Puedo encontrarte donde sea que vaya. ¿Qué quieres?» «Lo mismo que quería en Guadalajara. Quiero que me ayudes». «Nunca te voy a ayudar». Se rió con esa risa horrible que sonaba como chillidos de murciélago. «No tienes opción, pequeña. ¿Ves a esa niña que se sienta junto a ti en la escuela? Sofía». Mi sangre se congeló. ¿Qué hay con Sofía? Es perfecta para lo que necesito. Tiene la edad correcta, vive sola con su papá y nadie sospecharía si desapareciera por unos días. No te atrevas a tocarla. Entonces ayúdame a encontrar lo que busco. ¿Qué buscas? Un lugar para empezar de nuevo. Puerto Vallarta tiene muchas niñas bonitas y necesito un lugar donde guardarlas mientras decido qué hacer con ellas. Entendí con horror que él quería que yo lo ayudara a encontrar otro sótano, otro lugar donde pudiera continuar con sus horribles crímenes. «Jamás te voy a ayudar», repetí, pero mi voz temblaba tanto que sonaba poco convincente. «Entonces Sofía será la primera. Y después será ese niño tímido, Diego. Y después, bueno, hay tantos niños en Puerto Vallarta. Puedo tomarme mi tiempo para escoger». Desapareció dejándome sola con la certeza terrible de que había arrastrado a mi familia y a mis nuevos amigos a un peligro del que no podrían escapar. Esa noche, por primera vez desde la mudanza, mis padres me encontraron cavando en el jardín, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras pequeñas cavando conmigo, las sombras de las niñas que él había matado en Guadalajara. Habían venido a Puerto Vallarta también, y todas me decían lo mismo: «Tienes que detenerlo antes de que haga más niñas como nosotras». La situación en Puerto Vallarta se deterioró rápidamente después de la aparición de Genaro Villalobos en mi cuarto. Los episodios de sonambulismo se multiplicaron, pero ahora tenían un patrón específico. Cada noche me levantaba y caminaba por las calles de la colonia Versalles como si estuviera buscando algo. Mis padres tuvieron que empezar a amarrar mi puerta con una cuerda para evitar que saliera de casa mientras dormía, pero las cuerdas no podían detener lo que estaba por suceder. El primer niño desapareció el 23 de septiembre de 2002. No era Sofía ni Diego, como Villalobos había amenazado. Era un niño de 5 años llamado Mateo Herrera, que vivía a 3 cuadras de nuestra casa. Sus padres lo habían dejado jugando en el jardín frontal de su casa, mientras ellos preparaban la cena, y cuando salieron a buscarlo 10 minutos después, ya no estaba ahí. La noticia apareció en el periódico local, El Occidental Puerto Vallarta, con la foto de un niño sonriente de cabello rizado y ojos grandes. Cuando vi su foto, sentí una oleada de náusea que me hizo vomitar en el baño de la escuela. «¿Estás bien, María Elena?», me preguntó la maestra Patricia cuando me vio salir del baño pálida y temblando. «Sí, maestra, solo me siento un poco mal del estómago». Pero yo sabía que no era mi estómago lo que estaba mal, era mi alma que se estaba destrozando por dentro al saber que Villalobos había cumplido su amenaza
y que yo no había hecho nada para detenerlo. Esa noche, él apareció en mi cuarto con una sonrisa más amplia que nunca. ¿Viste las noticias?, me preguntó como si estuviéramos hablando del clima. ¿Dónde está Mateo? En un lugar seguro, un lugar donde puede jugar con otros niños como él. ¿Qué otros niños? Los que he estado recolectando durante estos meses. ¿Pensaste que había estado inactivo desde que dejaste Guadalajara? Mi corazón se hundió al entender las implicaciones de sus palabras. ¿Cuántos? Suficientes para empezar mi nueva colección. Puerto Vallarta es un lugar perfecto para lo que hago. Tantos turistas van y vienen que nadie nota cuando falta un niño aquí y allá. Eres un monstruo. Soy un coleccionista y tú vas a ayudarme a completar mi colección. Ya te dije que nunca te voy a ayudar. Su expresión se volvió seria, amenazante. Entonces tal vez sea hora de que entiendas realmente lo que soy capaz de hacer. Extendió su mano hacia mí y por primera vez desde Guadalajara, sus dedos parecían sólidos. Cuando me tocó el brazo, fue como si miles de agujas heladas se clavaran en mi piel. Ven conmigo, me ordenó. Es hora de que veas mi nuevo hogar. De repente, ya no estábamos en mi cuarto. Estábamos de pie en un lugar que reconocí inmediatamente, las ruinas del barrio del Pitillal, en las afueras de Puerto Vallarta. Era una zona abandonada donde habían comenzado a construir un desarrollo habitacional que nunca se terminó debido a problemas financieros. Había cimientos de casas que nunca se construyeron, tuberías que salían de la tierra como esqueletos de hierro y estructuras de concreto cubiertas de grafiti y maleza. Bienvenida a mi nuevo reino, dijo Villalobos con orgullo. Me llevó hacia una de las estructuras más grandes, que había sido diseñada para ser un centro comunitario. Pero cuando bajamos por una escalera de concreto que llevaba a lo que debería haber sido un estacionamiento subterráneo, me di cuenta de que él había convertido el lugar en algo mucho más siniestro. Había jaulas, docenas de jaulas pequeñas, exactamente como las que había visto en mis pesadillas, y muchas de ellas estaban ocupadas. ¡Dios mío!, grité al ver a los niños encerrados ahí. Reconocí a Mateo Herrera inmediatamente. Estaba en una jaula en la esquina, acurrucado y llorando silenciosamente. Pero no estaba solo. Había al menos 8 niños más, de diferentes edades, todos en condiciones terribles. Como puedes ver, he estado muy ocupado, dijo Villalobos, pero aún necesito completar mi colección. Necesito 12 niños para que el ritual funcione. ¿Qué ritual? El ritual que me va a dar un cuerpo permanente otra vez. Ya ves, existir como una sombra tiene sus limitaciones. Puedo asustar, puedo tocar brevemente, puedo mover objetos pequeños, pero no puedo disfrutar realmente de mi trabajo. Me mostró una pared cubierta de símbolos extraños grabados en el concreto. No eran símbolos que reconociera de ningún libro de historia que hubiera visto en la escuela. Parecían mucho más antiguos, más primitivos. ¿Dónde aprendiste eso? De alguien que sabía mucho más que yo sobre estas cosas. Alguien que me enseñó que la muerte no tiene que ser el final si uno sabe cómo negociar. ¿Quién? Mi maestro, el hombre que me reclutó cuando yo era joven como tú. En ese momento entendí algo horrible. Villalobos no había sido siempre un monstruo, había sido como yo, un niño que podía ver cosas que otros no podían ver, y alguien había aprovechado ese don para convertirlo en lo que era ahora. Él también fue como yo, exactamente como tú, y ahora tú vas a ser como él. No, no tienes opción. El ritual requiere la participación voluntaria de alguien con el don, y si no participas voluntariamente, señaló hacia las jaulas donde estaban los niños. Ellos van a sufrir mucho más de lo necesario. Miré a Mateo y a los otros niños, todos tan pequeños, todos tan asustados. Algunos no podían tener más de 4 años. ¿Cómo podía elegir entre salvarlos y condenar mi alma? ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, aunque cada palabra me dolía pronunciarla. Solo tienes que repetir las palabras que yo te diga durante el ritual. Eso es todo. ¿Y después qué pasará conmigo? Después serás como yo, inmortal, poderosa, libre de las limitaciones de un cuerpo físico. ¿Y los niños? Los que sobrevivan al ritual podrán irse a casa. ¿Los que sobrevivan? Su sonrisa se amplió. No todos van a sobrevivir, María Elena. Es la naturaleza del ritual. En ese momento supe que no podía confiar en él. Incluso si participaba en su ritual, él mataría a todos esos niños de todas formas. Era su naturaleza. Era lo que había estado haciendo durante décadas. Pero también me di cuenta de algo más. Estaba físicamente ahí, en ese lugar abandonado. No era solo una visión o un sueño. De alguna manera, él me había transportado realmente a su guarida, lo que significaba que tal vez, solo tal vez, podía hacer algo para detenerlo. Está bien, le dije, tratando de sonar derrotada. Haré lo que me pidas. Sabía que entenderías. El ritual se realizará mañana por la noche.
cuando la luna esté en la posición correcta. ¿Puedo ver a los niños antes del ritual para prepararme mentalmente? Él asintió, complacido por lo que interpretó como mi aceptación. Por supuesto, pero no trates de hacer nada estúpido. Si intentas liberarlos, el ritual se realizará de inmediato, sin importar la posición de la luna. Me acerqué a las jaulas y los niños me miraron con ojos llenos de terror y esperanza. Mateo extendió su manita hacia mí a través de los barrotes. ¿Nos vas a ayudar?, susurró. Sí, le respondí en voz baja, pero necesito que me ayudes. Todos ustedes necesitan ayudarme. Mientras Villalobos estaba distraído examinando sus símbolos en la pared, les expliqué rápidamente a los niños lo que necesitaba que hicieran. Era un plan desesperado, pero era la única oportunidad que tendríamos. Y entonces, cuando Villalobos se volteó hacia nosotros, puse mi plan en marcha. Toqué la medalla de San Miguel Arcángel que mi abuela me había dado, cerré los ojos y comencé a rezar con más fuerza de la que había tenido nunca en mi vida. No sabía si funcionaría, no sabía si la fe de mi abuela sería suficiente para protegernos a todos, pero tenía que intentarlo, porque esos niños dependían de mí, y yo no iba a fallarles como había fallado con las niñas de Guadalajara. Lo que pasó en los siguientes minutos cambió no solo mi vida, sino mi comprensión completa de lo que era posible en este mundo. Cuando comencé a rezar con la medalla de San Miguel Arcángel apretada contra mi pecho, algo extraordinario sucedió. Una luz dorada comenzó a emanar de mi cuerpo. No era una luz normal, era una luz que parecía viva, que se movía y pulsaba como si tuviera latido propio, y donde esa luz tocaba los barrotes de las jaulas, el metal comenzaba a derretirse como si fuera mantequilla bajo el sol. ¿Qué estás haciendo?, rugió Villalobos. Y por primera vez desde que lo conocía, pude detectar miedo real en su voz. Lo que debería haber hecho desde el principio, respondí, aunque mi propia voz sonaba extraña, más madura, como si no fuera completamente mía. Los niños comenzaron a salir de sus jaulas destruidas, siguiendo las instrucciones que les había dado minutos antes. Se agruparon detrás de mí, tomándose de las manos y formando un círculo como si fuéramos a jugar algún juego infantil, pero sabíamos que esto no era un juego. Villalobos se lanzó hacia nosotros, pero cuando su forma espectral tocó la luz que me rodeaba, fue repelido violentamente. Golpeó contra la pared de concreto con un sonido que era mitad grito de dolor, mitad rugido de rabia. «Esto no puede estar pasando», gritó. «Tú eres mía, me perteneces». Nunca le pertenecí a nadie, dije, y la luz se intensificó aún más. Fue entonces cuando aparecieron las niñas de Guadalajara, Isabel, Carmen y todas las otras víctimas que habían estado atrapadas en el sótano de mi casa anterior. Pero ahora no eran sombras tristes y espectrales, eran figuras luminosas, poderosas, llenas de una energía que hacía que el aire mismo vibrara con poder. «No esta vez, Genaro», dijo Isabel con una voz que resonaba como campanas de iglesia. «Esta vez no vas a ganar. Ustedes ya se fueron», gritó Villalobos. «Ya descansaron en paz, no pueden estar aquí». «Descansamos en paz», respondió Carmen, la primera niña que él había matado en los años 40. «Pero eso no significa que no podamos regresar cuando se nos necesita». Las niñas luminosas se colocaron en círculo alrededor de nosotros, formando una barrera protectora. Villalobos intentó atacarnos varias veces más, pero cada vez era repelido con más fuerza. «María Elena», me dijo Isabel, «tienes que destruir los símbolos en la pared. Son lo que le da poder en este lugar». Miré hacia la pared donde Villalobos había grabado esos símbolos extraños y antiguos, pero ahora podía ver algo que no había notado antes. Los símbolos estaban hechos con algo más que simples grabados en el concreto. Estaban llenos de una sustancia oscura que brillaba débilmente en la penumbra. «¿Qué es esa sustancia?», pregunté. «Sangre mezclada con tierra de cementerio», respondió Carmen con disgusto. «Es lo que usó para sellar su pacto con las fuerzas oscuras». Entendí lo que tenía que hacer. Tomé a Mateo de la mano y le dije a los otros niños que me siguieran. Juntos caminamos hacia la pared, mientras las niñas espectrales mantenían a Villalobos a raya. Cuando toqué el primer símbolo con mi mano libre, mientras seguía sosteniendo la medalla con la otra, el símbolo comenzó a borrarse como si fuera tiza bajo la lluvia. La sustancia oscura se evaporó con un siseo que sonaba como serpientes enojadas. «¡No!», gritó Villalobos. «Sin esos símbolos no puedo mantener mi forma». Y era cierto. Mientras yo borraba símbolo tras símbolo, su figura se volvía más transparente, más débil. Los niños me ayudaron, tocando los símbolos más bajos que yo no podía alcanzar, y cada símbolo que desaparecía lo debilitaba más. Cuando borramos el último símbolo,
Villalobos se desplomó en el suelo, ya no como una sombra amenazante, sino como lo que realmente era, el espíritu atormentado de un hombre que había vendido su alma hace décadas. Por favor, susurró, y por primera vez pude ver al niño que había sido antes de convertirse en un monstruo. No me envíes al vacío. No sabes lo que es estar ahí, completamente solo, durante toda la eternidad. Las niñas espectrales se acercaron a él, pero sus expresiones no eran de venganza, eran de compasión. No te vamos a enviar al vacío, dijo Isabel suavemente. Te vamos a enviar a donde deberías haber ido hace mucho tiempo. Tienes que enfrentar lo que hiciste, agregó Carmen, pero también vas a encontrar la paz que has estado buscando. Una luz diferente comenzó a rodear a Villalobos. No era la luz dorada que emanaba de mí, sino una luz blanca y pura que parecía venir de muy arriba. Y en esa luz pude ver figuras que bajaban hacia él, figuras que parecían estar llenas de amor y perdón. ¿Quiénes son?, pregunté. Los que lo amaron antes de que se perdiera, respondió Isabel. Su madre, sus hermanos, las personas que trataron de salvarlo antes de que fuera demasiado tarde. Villalobos miró hacia esas figuras con ojos llenos de lágrimas que no sabía que podía derramar. ¡Mamá! Una de las figuras luminosas se acercó y le extendió la mano. Ven, mijo, es hora de ir a casa. Y entonces, en un destello de luz blanca, todos desaparecieron. Villalobos, las figuras de luz y las niñas espectrales. Nos quedamos solos en el sótano abandonado. 9 niños aterrorizados y una niña de 8 años que acababa de descubrir que tenía poderes que no entendía. ¿Ya se acabó?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Sí, le dije, aunque no estaba completamente segura. Ya se acabó. Logramos salir del lugar abandonado y encontrar el camino de regreso a la civilización. Los otros niños recordaban dónde vivían y uno por uno los fui llevando a sus casas. La alegría y el alivio de sus familias fue algo que nunca olvidaré. Mateo fue el último. Cuando lo dejé en su casa, sus padres estaban tan agradecidos que lloraron y me abrazaron como si fuera su propia hija. ¿Cómo los encontraste?, me preguntó su mamá. Los escuché llamar por ayuda, respondí, lo cual era técnicamente cierto. Cuando finalmente llegué a mi propia casa, mis padres estaban en pánico total. Habían descubierto que no estaba en mi cuarto y habían llamado a la policía. Cuando me vieron llegar, sucia y cansada pero ilesa, me abrazaron con una desesperación que me partió el corazón. ¿Dónde estabas, mija?, preguntó mi mamá entre lágrimas. Ayudando a unos niños que estaban perdidos, dije, lo cual también era cierto. Esa noche, cuando por fin estuve sola en mi cuarto, Isabel apareció una última vez, pero ya no era la niña triste y espectral que había conocido en Guadalajara. Era una figura luminosa y pacífica. Gracias, María Elena, me dijo. Gracias por ayudarnos a todos a encontrar la paz. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a poder vivir una vida normal. Villalobos ya no puede lastimar a nadie más y nosotras podemos descansar sabiendo que hicimos lo correcto. ¿Volveré a verte? Tal vez. Si alguna vez necesitas ayuda, estaremos ahí, pero espero que no nos necesites. Y mis poderes, la luz que salió de mí, eso es parte de quién eres, María Elena. Es el don de tu familia, pero también es tu responsabilidad. Úsalo sabiamente. Y con esas palabras, desapareció para siempre. Al día siguiente, los periódicos locales informaron sobre el milagroso rescate de los 9 niños desaparecidos. La policía encontró el sitio abandonado donde habían estado prisioneros, pero nunca pudieron explicar cómo habían escapado o quién los había ayudado. Yo nunca conté la verdad completa de lo que había pasado esa noche, pero llevé conmigo la lección más importante, que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz suficiente para encontrar el camino a casa. Han pasado 24 años desde aquella noche en Puerto Vallarta, cuando enfrenté a Genaro Villalobos por última vez. 24 años durante los cuales he tratado de vivir la vida normal que Isabel me prometió que podría tener. Y en muchos sentidos lo he logrado. Me gradué de la preparatoria con buenas calificaciones, estudié psicología en la Universidad de Guadalajara porque quería ayudar a niños que hubieran pasado por experiencias similares a la mía. Me casé con un hombre bueno llamado Alejandro, que es maestro de primaria y que sabe toda mi historia. Tenemos 2 hijos, Diego de 6 años y Sofía de 4. Sí, les puse los nombres de mis amigos de la infancia en Puerto Vallarta. Vivo en una casa tranquila en la colonia Providencia de Guadalajara, a solo unas cuadras de donde solía vivir mi abuela Consuelo antes de fallecer en 2015. Mi trabajo como psicóloga infantil me ha permitido ayudar a muchos niños que han pasado por traumas, aunque nunca he encontrado otro caso exactamente como el mío. Mis padres siguen vivos y saludables. Mi papá se jubiló de la Comisión Federal de Electricidad hace 5 años y mi mamá tiene una pequeña tienda de ropa
en el centro de Puerto Vallarta, donde decidieron quedarse a vivir definitivamente. Nos visitamos regularmente, y aunque nunca hablamos directamente de lo que pasó en el 2002, hay un entendimiento silencioso entre nosotros de que compartimos algo que cambió nuestras vidas para siempre. La medalla de San Miguel Arcángel que me dio mi abuela Consuelo, nunca me la he quitado. Ahora está un poco desgastada por el tiempo, pero sigue siendo mi talismán más preciado. Cuando mi abuela murió, entre sus pertenencias encontré un diario donde había documentado experiencias similares a las mías, confirmando lo que me había dicho sobre el don que corría en nuestra familia. Por muchos años creí que el capítulo más oscuro de mi vida había terminado definitivamente aquella noche en Puerto Vallarta. Villalobos había encontrado la paz, las niñas habían descansado y yo había aprendido a controlar y canalizar mis habilidades de manera positiva. En mi trabajo como psicóloga, ocasionalmente podía percibir cosas que otros no veían, lo cual me ayudaba a entender mejor a mis pequeños pacientes. Pero hace 3 meses algo cambió. Todo comenzó cuando mi hijo Diego empezó a tener pesadillas. No eran pesadillas normales de un niño de 6 años sobre monstruos imaginarios o perder a sus padres. Eran pesadillas específicas, detalladas, sobre un hombre alto y delgado que vivía debajo de la tierra y que le decía que pronto vendría por él. Mamá, me dijo una mañana después de otra noche sin dormir, el señor de mis sueños dice que te conoce. Dice que tú le debes algo. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. ¿Cómo es ese señor, mijo? Es muy flaco y tiene las uñas muy largas, y huele feo como a tierra mojada. Era la descripción exacta de Genaro Villalobos. Al principio traté de convencerme de que era imposible. Yo había visto con mis propios ojos cómo Villalobos había sido llevado por esas figuras de luz, cómo había encontrado la paz y el perdón. Pero mientras los días pasaban y las pesadillas de Diego se intensificaban, tuve que enfrentar una posibilidad terrible. Tal vez no había destruido a Villalobos completamente. Tal vez solo había debilitado su conexión con nuestro mundo. Mis sospechas se confirmaron cuando encontré a Diego una madrugada, parado en el jardín trasero de nuestra casa, cavando un hoyo pequeño con sus manos. Cuando lo desperté suavemente del trance, me miró con ojos que no eran completamente suyos. Mamá, él dice que necesita un lugar nuevo para guardar sus cosas, me dijo con una voz que sonaba más madura de lo que debería. Dice que esta vez va a ser diferente porque tiene a alguien de la familia para ayudarlo. Esa noche, después de que Alejandro y los niños se durmieran, bajé al jardín y examiné el hoyo que Diego había estado cavando. La tierra estaba extrañamente caliente, y cuando puse mi oído cerca, pude escuchar el sonido débil pero inconfundible de voces susurrando en la profundidad. Era como si Villalobos hubiera encontrado una manera de regresar, pero esta vez no como el espíritu vengativo que había sido antes. Esta vez estaba usando la conexión que tenía conmigo y por extensión con mi familia para crear una nueva forma de existencia. He estado investigando discretamente durante las últimas semanas y lo que he descubierto me ha llenado de terror. Ha habido 3 desapariciones de niños en Guadalajara en el último mes. 3 niños entre 4 y 7 años que desaparecieron sin dejar rastro, y todos desaparecieron en un radio de 5 kilómetros de mi casa. Más perturbador aún es que mi hija Sofía ha comenzado a hacer dibujos extraños, dibujos de niños encerrados en jaulas subterráneas, dibujos de un hombre sin cara que les da de comer, dibujos de túneles que conectan diferentes casas de la ciudad. ¿Dónde viste estas cosas, mi amor?, le pregunté cuando encontré uno de sus dibujos particularmente detallado. En mis sueños, mami. Pero el señor dice que no son sueños, dice que son ventanas. ¿Qué señor? El señor que le habla a Diego. También me habla a mí, pero más bajito. Esa noche decidí que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Esperé a que toda la familia estuviera dormida y bajé al jardín con una pala. Comencé a cavar en el lugar donde Diego había estado trabajando, determinada a descubrir qué había estado construyendo Villalobos debajo de mi propia casa. A 1 metro de profundidad, mi pala golpeó algo duro. Era una losa de concreto con símbolos grabados, símbolos que reconocí inmediatamente como similares a los que había destruido en Puerto Vallarta hace tantos años. Pero estos eran diferentes, más complejos, como si Villalobos hubiera perfeccionado su técnica durante las décadas que había estado muerto.
Cuando toqué uno de los símbolos, mi mano se calentó instantáneamente y pude escuchar su voz clara como si estuviera parado junto a mí. «Hola, María Elena, te he estado esperando. ¿Cómo es posible que estés aquí?», susurré. «Te vi partir, te vi encontrar la paz. Encontré algo mejor que la paz. Encontré una manera de evolucionar». «¿Qué quieres decir?». «Cuando me llevaron ese día, no me llevaron al cielo ni al infierno. Me llevaron a un lugar entre mundos, un lugar donde aprendí cosas que ni siquiera imaginaba que existían. Aprendí que la muerte es solo una transición y que aquellos que entienden los secretos correctos pueden elegir qué tipo de transición hacer. Y elegiste regresar. Elegí evolucionar. Ya no soy el espíritu atormentado que era antes. Ahora soy algo mucho más poderoso. Algo que puede existir en múltiples dimensiones al mismo tiempo». Sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. «¿Por qué mis hijos? ¿Por qué no me dejaste tener una vida normal?». «Porque tú y yo estamos conectados para siempre, María Elena, y porque tus hijos tienen el don de tu familia, pero multiplicado. Son mucho más poderosos de lo que tú fuiste nunca. No voy a dejar que los lastimes. No quiero lastimarlos. Quiero enseñarles. Quiero mostrarles las maravillas que existen más allá de este mundo aburrido y limitado». «¿Como hiciste con los otros niños?». «Los otros niños eran para practicar, para perfeccionar mis nuevas habilidades. Tus hijos son para algo mucho más importante». En ese momento entendí que la batalla que había librado hace 24 años no había terminado. Había sido solo el primer round de una guerra que ahora incluía a mis propios hijos. Pero también entendí algo más, que tenía más poder ahora del que había tenido cuando era niña. 24 años de vida, de experiencia, de amor por mi familia, me habían hecho más fuerte. Y esta vez no estaba sola. Toqué la medalla de San Miguel Arcángel y sentí esa luz dorada familiar comenzar a emanar de mi cuerpo. Pero ahora era diferente, más intensa, más controlada. «Esta vez va a ser diferente, Genaro», le dije al símbolo en la losa de concreto. «Esta vez no eres el único que ha evolucionado». Y comencé a borrar los símbolos uno por uno, como había hecho hace tantos años. Pero esta vez, mientras los borraba, los reemplazaba con símbolos propios, símbolos de protección que mi abuela me había enseñado en sus últimos años, símbolos que habían sido pasados de generación en mi familia. Cuando terminé, la voz de Villalobos se había desvanecido y el calor extraño que emanaba de la tierra había desaparecido. Esa noche, por primera vez en meses, mis hijos durmieron en paz, pero sé que esto no ha terminado. Villalobos ha encontrado una nueva forma de existir y eventualmente encontrará una manera de superar las protecciones que he puesto. Cuando eso pase, estaré lista, porque ahora entiendo algo que no entendía cuando era niña. El mal verdadero nunca muere completamente. Solo encuentra nuevas formas de manifestarse. Y aquellos de nosotros que tenemos el don de ver lo que otros no pueden ver, tenemos la responsabilidad de estar siempre vigilantes. Por eso escribo esta historia. Por eso la comparto contigo. Porque necesitas saber que estas cosas existen. Necesitas saber que hay niños como yo, como mis hijos, que pueden ver más allá del velo que separa nuestro mundo de lugares mucho más oscuros. Y necesitas saber que si alguna vez escuchas a un niño contándote sobre un hombre extraño que aparece en sus sueños, sobre voces que susurran en las paredes, sobre amigos imaginarios que no parecen tan imaginarios, necesitas creerle. Porque la próxima vez que Villalobos regrese, tal vez no haya nadie con el don suficiente para detenerlo, a menos que tú elijas creer, a menos que tú elijas actuar. Si has llegado hasta aquí, comenta. Yo creo en la oscuridad, porque reconocer que existe es el primer paso para protegernos de ella. Dale like si sientes que algo te observa mientras lees esto. Y suscríbete, porque las historias como esta, las historias verdaderas, son las que más necesitamos compartir, porque en algún lugar de México, en algún lugar del mundo, hay niños que necesitan que alguien les crea cuando dicen que pueden ver lo que otros no pueden ver. Y la próxima vez que eso pase, tal vez sea tu turno de decidir si vas a ser parte de la solución o parte del silencio que permite que estos horrores continúen. Fin. Si algo llama a tu puerta a las 3 de la mañana, no abras.